La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Los invito para que se pongan de pie y el texto que vamos a meditar juntos en este domingo 8 de noviembre, donde estamos meditando acerca del tema del juicio final, está tomado según San Mateo, el capítulo 25, los versículos del 31 al 46. Así nos enseña la palabra de Dios. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Este es el pasaje que vamos a meditar. Los invito para que se pongan cómodos. Estimados hermanos en Cristo Jesús, este evangelio nos lleva a meditar en el tema que hemos preparado para este domingo: la seguridad de la venida de Cristo en toda su gloria. El juicio final ha sido muy maltratado por el hombre, y aún más como el diablo ha estado detrás de esto para desviar el mensaje claro y conciso de las Escrituras. Podemos darnos cuenta cómo en películas, como Hollywood, la farándula, ha usado el término de Armagedón para mostrar de que el fin del mundo va a ser por medio de un asteroide. Es más, es tanta la imaginación del hombre que habla de una invasión extraterrestre y allí será el fin del mundo. Pero en realidad, cuando estamos escuchando de este término en la lectura fiel de Apocalipsis, aprendemos que Armagedón es un término que se usa para simbolizar esa resistencia obstinada y unida con la que los enemigos de Dios lo enfrentan en el día del juicio. Pero ¿saben qué es lo más insólito? Que muchos cristianos pierden la fe, dejan de tener claridad en lo que enseña esta doctrina del fin del mundo, porque creen más bien a estas películas o creen más bien a documentales que van en contra de la Biblia, y lo que sucede con ellos es que
al desenfocarse del todo con el mensaje bíblico, pierden esa expectativa de la enseñanza de nuestro Dios en cuanto a que Él quiere de que en verdad estemos preparados y sobre todo que usted y yo no tengamos ni miedo ni temor alguno cuando estamos hablando acerca del fin del mundo. Una de las cosas que produce en usted o en mí o en toda persona temor o miedo en hablar de ese tema del fin del mundo son las figuras que usa las escrituras para describir todo lo que sucederá en ese día. Todos nosotros hemos visto, o tal vez alguno de ustedes ha sido testigo de algún terremoto o de un huracán o la explosión de un volcán. Pero cuando vemos esto a través de los medios de comunicación, ¿qué sentimos generalmente todos nosotros? Miedo, temor. Y cuando estamos estudiando las Escrituras y estamos hablando acerca del fin del mundo, nos damos cuenta de que la Biblia usa términos como destrucción usando el fuego, así como lo escuchamos en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Pero también nuestro Señor Jesucristo habla de renovación o regeneración en Mateo capítulo 19, el versículo 28. No sabemos bien si ese día va a haber destrucción por medio de fuego o será una renovación total, pero lo que importa es que usted y yo como creyentes tengamos claro que ese día saldremos vencedores. Si leemos bien las lecturas que hemos preparado para este domingo, entendemos la necesidad de la ley y el evangelio para poder entender esta doctrina del fin del mundo. Es imposible poder interpretar bien esta enseñanza si no tenemos en cuenta la ley y el evangelio. Si unimos las palabras del profeta Daniel con las palabras que nuestro Señor Jesucristo está usando en el evangelio para este día, vamos a encontrar mucha concordancia, igualdad. Ese anciano de días que vio Daniel vestido de blanco, con ese trono de poder y ese blanco que muestra la pureza, la perfección de Dios, pues el mismo Señor Jesucristo habla de él en su segunda venida. Pero podemos ver que alrededor de este anciano de días, que ya sabemos que es Dios, el cual vio el profeta Daniel, había alrededor de él millares y millares que le servían. Y nuestro Señor Jesucristo nos dice en el texto de hoy que habían todos los ángeles estarán con él. Y volvemos al profeta Daniel y vemos cómo él dice que había millones y millones. Y nuestro Señor Jesucristo hoy nos dice que esos millones y millones que están delante de él son todas las naciones reunidas que estarán ese día delante de Dios. Aquí aprendemos claramente cómo tanto los escritores del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento usan el mismo idioma para hablar. ¿Y esto a qué nos anima a usted y a mí? A sacar fruto y gozar de este compañerismo que usted y yo tenemos. Ese compañerismo que tenemos entre cristianos, que usamos los mismos términos, la misma manera de expresar la doctrina bíblica para mostrar a otros qué es lo que creemos. Es por esto que usted y yo no podemos tener compañerismo con cristianos o iglesias que creen en la doctrina del milenio o el mileniarismo. No podemos tener compañerismo con otros cristianos o iglesias que no enseñan lo que la palabra de Dios enseña. Y aún con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué no podemos tener ese compañerismo? Porque ellos interpretan mal el libro de Apocalipsis y especialmente el capítulo 20. Ellos no entienden que Apocalipsis
está lleno de símbolos y esos mismos símbolos son explicados dentro del mismo libro. Por eso ellos cuando están leyendo ese capítulo 20 de Apocalipsis, el número 1000 lo explican literalmente, no simbólicamente. Y al darlo literalmente, dicen que Jesús va a venir, va a arrebatar a aquellos santos, aquellos que nunca pecaron, es decir, aquellos que hicieron obras para poder ser santos y ganarse la salvación, porque recuerden que de aquí viene esta doctrina del legalismo con el evangelio de la prosperidad, donde le dicen al hombre que puede ser santo, puede salvarse por sus propias obras y por esto van a estar junto a Dios. Entonces ellos están seguros de que aquellos que verdaderamente son cristianos van a ir al cielo con Jesús durante 1000 años y el resto va a quedar en este mundo sufriendo la tribulación, sufriendo todo lo difícil de este mundo. Y luego de esto será el fin. Y esto no es lo que enseñan las Escrituras en cuanto al día final. Si nosotros llegamos a tener compañerismo con estas personas, si creemos que están enseñando bien la enseñanza bíblica, estamos pecando contra el tercer mandamiento. ¿Y qué nos muestra este pecado en contra del tercer mandamiento? Que nuestra falta de entendimiento frente a esta doctrina hace de que nos durmamos espiritualmente y finalmente seremos castigados en el infierno eterno, no solamente el día de nuestra muerte, sino cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo venga por segunda vez. Es por esto que nuestro Señor Jesucristo cumplió el tercer mandamiento perfectamente por dos motivos. Uno, enseñando realmente que Él va a venir por segunda vez y cómo va a ser el fin del mundo. Y también lo hizo como tu sustituto, mi sustituto, y por eso hoy el Padre en los cielos nos ve perdonados. En cambio, podemos ver cómo el profeta Daniel, que también vio que este anciano de días tenía en sus manos un libro y que estaba sentado como un juez, pues esto nos recuerda muy bien qué es la salvación por gracia. Y si nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 20, el versículo 12 que nos dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Es importante que usted y yo entendamos estos dos términos interesantes que nos menciona este versículo de Apocalipsis, juicio y obras. La Iglesia Católica Romana y la Iglesia Evangélica sabemos que el centro de su mensaje es la salvación por obras. La Iglesia Católica Romana manda lo que tenemos que hacer o lo que el hombre tiene que hacer para ser salvo. La Iglesia Evangélica, por medio del legalismo, prohíbe lo que el hombre tiene que hacer y es así como el hombre es salvo. Pero realmente Jesús nos explica esa unión entre el juicio y las obras. Realmente todas las naciones, el día en que Jesús venga por segunda vez, vamos a estar delante de Dios. Como dice Apocalipsis, grandes y pequeños estarán delante de Dios. Pero nos dice nuestro Señor Jesucristo esa gran diferencia entre el que es salvo y es condenado. Como aparta las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, o sea, a usted y a mí, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde el fin del mundo. Pero después de que nuestro Señor Jesucristo dijo estas palabras, pues Él hace un listado de obras. Y por eso, profeta Daniel, luego vemos en Apocalipsis al apóstol Juan, pues hablando de un libro donde están estas obras,
Y nuestro Señor Jesucristo dice, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Pues en verdad, este contexto nos enseña cómo vivimos los que hemos sido salvados por la obra de Cristo. Cómo nosotros, los regenerados, los hijos de Dios, en verdad, hoy nosotros vivimos diferente. Porque los versículos 37 al 39 nos explica muy bien nuestro Señor Jesucristo quiénes son estos. Entonces, los justos, marquen bien esta parte del versículo. Entonces, los justos le respondieron diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, te sustentamos o sedientos y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y una vez más podemos entender esta relación entre juicio y las obras. El día del juicio final, nuestras obras, todo lo que hicimos en este mundo, va a ser ratificado que han sido aceptadas por Dios. ¿Pero por quién? Por Cristo Jesús. El día del juicio, usted y yo seremos librados de ir al infierno por la fe en el Salvador. Porque muy bien podemos ver cómo todo lo que hacemos hoy en día, agradecidos por Dios, movidos por el agradecimiento a Él, pues cómo ve el Padre en los cielos nuestras obras por los méritos de Cristo, perfectas, santas, limpias, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos capítulo 6, versículo 4. En la sangre de Cristo, en la muerte de Cristo, y por medio de nuestro bautismo fuimos sepultados, fue sepultado el pecado. Y es por eso que usted y yo somos perdonados. Es por eso que usted y yo, el día del juicio, seremos puestos a la derecha del Padre y dirá, venid benditos de mi Padre a este lugar preparado para ustedes. En cambio, aquellos que estarán en la izquierda, hablando de los cabritos, son los que serán condenados eternamente. ¿Y por qué? Porque no tienen la fe en Cristo Jesús. Por su incredulidad que rechazaron a Cristo, pues hace de que las obras que ellos hacen no sirvan de nada. Es importante la fe en Cristo Jesús. Pero como ellos no la tienen, pues aquí es donde escuchamos este juicio de parte de Dios. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y vuelve y menciona este listado de obras. Y ellos preguntan, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Y vemos que nuestro Señor Jesucristo no usa el término justo o justos para ellos. Sencillamente les dice, en cuanto os digo que no lo hicisteis a uno de los más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. ¿Y por qué les dice Jesús esto? Porque sus obras de nada valen para con Dios. Porque no está la fe en Cristo. Porque no creen en Jesús como su sustituto, aquel que llevó una vida perfecta en lugar de ellos, o aquel que sufrió y murió y resucitó para darles el perdón de sus pecados, porque ellos creen en sus propias obras. Y como creen en sus propias obras, pues dice muy bien nuestro Señor Jesucristo, irán al castigo eterno, y usted y yo, justos, a la vida eterna, por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué aprendemos con estas palabras? Que toda la vida de una persona que no sea creyente es un fiasco, que realmente
vivir sin Cristo, hay un lugar eterno lleno de dolor, lleno de fuego, de castigo eterno que le espera. Pero para usted y para mí tenemos seguridad que están nuestros nombres escritos en el libro de la vida. En verdad, el día del juicio será de dolor, desespero, llanto para el incrédulo. Pero para usted y para mí, hoy que somos hijos de Dios, no tenemos por qué tener miedo. No tenemos por qué temer a ese día, puesto que en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 5 y 6 nos dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Hijos de Dios somos y nuestras vidas reflejan por qué necesitamos estar despiertos espiritualmente, esperando la venida de Cristo por segunda vez. Y ese día que Él venga por segunda vez es el fin del mundo. Hoy vivimos en tiempo de tribulación. Todo ese número 1000 en Apocalipsis 20 significa todo el tiempo del Nuevo Testamento, el cual todavía hoy vivimos. ¿Por qué? Porque Jesús no ha venido. ¿Y qué es todo este tiempo? Ya lo dijimos, tiempo de tribulación, tiempo donde sufrimos a causa de las consecuencias del pecado y del mismo pecado. Pero realmente, hoy estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo para salir triunfantes y victoriosos de este mundo en cuerpo y alma y estar en el cielo con nuestro Dios. El cielo y el infierno no están conectados, pero Cristo Jesús hace de que en verdad nosotros podamos estar constantemente en esa necesidad de esperar su venida. Y por eso en tiempo de tribulación como estamos hoy en día, necesitamos ser constantes en la oración, necesitamos ser constantes en el estudio de la palabra de Dios, necesitamos ser constantes en usar el sacramento del altar y sobre todo, pues recordar lo que dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. Ciertamente vengo en breve, amén, sí, ven, Señor Jesús. Y que el Espíritu Santo te conceda a ti y a mí esa tranquilidad, esa verdadera tranquilidad cuando estamos hablando del fin del mundo, porque estaremos a la derecha y seremos llamados, venid benditos de mi Padre, a este lugar preparado, al reino preparado para ustedes. Amén.